Hoy vamos a hablar del principio del liderazgo en el capítulo 13. Nuestro tema para hoy es transculturización evangélica. ¿Qué es la transculturización evangélica? Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Cuando miramos el pasado y contemplamos la realidad de muchos países de América Latina y del tercer mundo, lo que le llamamos campo misionero, descubrimos que junto con el Evangelio, algunos misioneros también llevaron sus costumbres y metodología en la forma de actuar y vestir, sin tomar en cuenta la realidad del medio y tratando de imponer su cultura, algo que no cuadra con los principios bíblicos, ya que no podemos imponer esquemas de nuestras regiones. Esto llevó a que muchos pueblos fueran despojados de su propia identidad nacional. Otros se adaptaron al mensaje y a las costumbres paganas, como ocurrió con el catolicismo romano al mezclar el fetichismo indígena con el catolicismo y las enseñanzas cristianas. Es por ello que hoy vamos a analizar dos grandes peligros que tenemos al respecto. El primero, imponer esquemas religiosos que no toman en cuenta la realidad cultural del país al cual vamos. Principalmente cuando estos esquemas culturales no chocan con la palabra de Dios. Segundo, el tratar de adaptar tanto el mensaje a la cultura, inclusive pagana, que terminamos imitando las costumbres de los pueblos paganos y lentamente se leuda el contenido de la palabra para añadir la levadura contaminante del paganismo junto a sus malas costumbres de sus religiones ancestrales. Es por ello que el apóstol Pablo condena toda esta actitud y Pedro va mucho más allá al decir que tenemos que despojarnos de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Yo mencioné la palabra levadura. Bueno, la levadura fermenta la masa y altera el contenido hinchándola. Es un término de corromper la verdad. Pero vamos a analizar a fondo el sentido de imposición cultural y de adaptación al medio. Todos los países tienen lo que llamamos un patrimonio cultural, tanto positivo como negativo. ¿Qué son el patrimonio cultural negativo? Son las tradiciones religiosas de origen pagano y las costumbres que chocan contra la palabra de Dios. Sin embargo, no debemos ignorar que todos los pueblos tienen su identidad como nación, o sea, su historia, su forma de vestir, su tipo de alimentación, su idioma, lengua o dialecto, sus vestidos y costumbres tradicionales que no son paganas, etc. Es ahí donde el misionero tiene que buscar un equilibrio, desterrar todo patrimonio negativo que choque con la palabra, pero respetar la identidad cultural en su forma de ser, hablar y vestir. En otras palabras, el misionero debe adaptarse al medio, respetando todo aquello que no entre en contradicción con la doctrina fundamental de la palabra. Para ser más explícito sobre el tema,
Voy a poner un ejemplo. Un misionero llega a una tribu indígena. Esta tiene diversas formas de vida. Por ejemplo, tiene trajes típicos, nombres indígenas y usan instrumentos musicales autóctonos. Pero este grupo étnico, además de lo anterior, tiene creencias erróneas basadas en superstición o dioses animistas o fetichistas. ¿Qué va a hacer el misionero? En este caso, el misionero al evangelizar le presentará la verdad del evangelio desterrando toda conducta que esté mezclada con ritos supersticiosos y fetichistas y que no obedecen al principio bíblico. He aquí la labor del misionero. En este aspecto es correcta. La palabra tiene que desterrar la superstición y la idolatría. Pero, ¿qué tal si empieza después a influenciar para que también dejen su ropa típica y se vistan como él con saco y corbata? O traten de hacer que abandonen su lengua materna o regional para adaptarse al idioma oficial. O anule los instrumentos típicos para traer los instrumentos que se usan en su país. ¿Hasta dónde es bueno eso? La gran mayoría de las creencias indígenas en América Latina tienen un trasfondo animista, ya que consideran al alma como el principio de los fenómenos vitales y le atribuyen a la naturaleza los poderes espirituales. Los mayas adoraban el sol y la luna, el viento, algunos los árboles, etc. Y le daban culto a los espíritus. De ahí nace una mezcla, aún presente en las iglesias evangélicas, donde hay un énfasis a culpar a los espíritus de todo lo que nos acontece en nuestra vida. Esto da origen a la superstición y al fetichismo. El misionero no debe anular la música autóctona ni los ritmos autóctonos para imponer los ritmos procedentes de su país o su cultura, tratando de producir dentro de esa tribu o pueblo los moldes de culto evangélico que existían en su país de procedencia. Esta conducta de despojar a los indígenas de su lengua, vestuario e instrumento es incorrecta. ¿Hasta qué punto es correcto esta actitud? Transculturizar es establecer los patrones existentes en mi país dentro de otro, ignorando su trasfondo sociocultural y rompiendo con las costumbres de esa cultura en todos los aspectos. Tristemente somos propensos a llevar estereotipos de conducta en el trabajo que hacemos y fabricamos modelos de iglesia al estilo del país de donde vengo. ¿No deberíamos más bien adaptar la labor misionera a la realidad sociológica del lugar en donde estamos y predicar el mensaje despojado de nuestra cultura para resolver las necesidades específicas de ese entorno? Las enseñanzas del misionero deben enfocar las necesidades existentes al lugar en que va y no llevar un programa preestablecido que a lo mejor estudió en el instituto o seminario. No podemos llevar estereotipos ni programas. Hay que estudiar primero el terreno y la necesidad. El misionero debe aceptar su realidad y adaptarse a ella hasta donde le sea posible y comprender la idiosincrasia del pueblo al cual desea alcanzar. Hasta que un misionero no pueda pensar como ellos, entender como ellos y adaptarse a ello, difícilmente podrá llegarle al corazón con el Evangelio. El apóstol Pablo
nos da una enseñanza profunda sobre esto en 1 Corintios capítulo 19, versículo 23. Fíjense bien lo que dice. A pesar de ser libre de todo, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Pero para alcanzar a los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, me hice como si yo no tuviera la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todo me he llegado a hacer todo, para que de todos modos salve a alguno. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Qué enseñanza más profunda, ¿verdad? El concepto de bajarnos y adaptarnos al medio para poderlo alcanzar. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo establece el principio de la adaptación al medio, principalmente en aquel al cual vamos a predicar y a servir. No podemos llevar nuestro estilo de vida al campo misionero. Tenemos que descender para poder después elevarnos. Tenemos que renunciar a nuestro estatus, a nuestro bienestar, para aceptar el medio al cual vamos a vivir. Si la gente usa ropa diferente a la que mi país se usa y mi apariencia puede ser chocante, entonces deberé ajustarme a su forma de vivir para ser uno más, igual a ello. Cuanto más me adapte a ello, más fácil podré llegarle al corazón. Es por esa razón que Pablo dice, a todos he llegado a ser todo. Indica una identificación sociocultural con el pueblo al cual vamos a evangelizar. Si en nuestro entorno el estilo de vida gira con las costumbres de traje y corbata, pero al país que voy visten un traje típico con camisa sencilla, ¿no sería mejor ser como ellos para no ser considerado un extraño? Si esto no fuera posible, al menos trata de pasar un poco desapercibido y no imponga tu estilo de ropa. Esto me lleva a recordar una vez, fui a una iglesia del Quiché, Guatemala, y la gente usaba su traje típico, pero cuando el pastor iba a predicar, se ponía una corbata y un saco viejo. Cuando le pregunté por qué, me dijo, es que el misionero me dijo que para tener unción tenía que tener corbata. ¡Cuántos disparates hemos fabricado! Si mi dieta alimenticia es el arroz, pero ellos viven con frijol y maíz, ¿no deberé adaptarme a ello? Este es el principio que mueve ese concepto de a todos me hago todo. Esto es lo que Pablo quiso decir. Él mismo dio ejemplo de adaptación. Fíjense bien, cuando tomando a Timoteo como discípulo, que era de cultura griega, le impuso la circuncisión, ya que éste, al ser de origen griego, y como lo iba a llevar a predicarle a los judíos, no quería que, por un prejuicio inverosímil, fuera rechazado por ellos. Y ahí tenemos el texto de Hechos 16, del 1 al 3. Le damos mucha importancia a la apariencia, pero mejor es adaptarnos a una apariencia normal de acuerdo al medio a donde vamos.
Cuando comencé a trabajar con jóvenes en Honduras, el Señor me llevó a sentarme en las aceras de una colonia llamada Kennedy en Tegucigalpa. Me vestí con pantalones vaqueros y una camisa común, adaptándome a esos jóvenes. Así comencé el trabajo misionero del cual nacieron las brigadas de amor cristiano. Rompí el clásico estilo pastoral de saco y corbata para adaptarme a una juventud perdida en las drogas, confusa por el hipismo y deseosa de romper la hipocresía de un sistema donde la apariencia anulaba el hecho de ser. Tiempo después, en el año 1982, llegué a España y entendí que uno vale no por lo que tiene o viste, sino por la vida que vive. Así que seguí vistiendo con pantalones vaqueros y camisa normal y chándal. Y me fui a trabajar con los jóvenes. Y el grupo comenzó a crecer. Sin embargo, una vez en una reunión de pastores, que eran muy conservadores, me llamaron a una sesión para indicarme que yo no me comportaba como un verdadero siervo de Dios. Y le pregunté por qué. Y ellos me dijeron que la forma en que yo vestía no reflejaba una dignidad ministerial. Claro, esos hermanos habían sido evangelizados por misioneros ingleses y americanos que llevaban siempre chaqueta y corbata y camisa blanca. Y yo rompí el estilo tradicional. En realidad, habíamos formado un hábito al cual nos adaptamos como hacen los curas y monjas católicas. En esa reunión, algunos pastores me dijeron que tal conducta no me ayudaría en el ministerio, pues no sería respetado ni aceptado de forma digna. Sin embargo, la realidad fue otra. El Señor me permitió ganar a muchos jóvenes y levantar una iglesia que después se convertiría en una de las más fuertes en esa ciudad. Creo que el adaptarnos al medio es necesario para ser aceptado y obtener la integración a una sociedad a la cual voy a evangelizar, y a veces la juventud está muy prejuiciada. Debemos ir hacia un evangelismo sin moldes. Sí. Así que a la hora de predicar y evangelizar, debemos desprendernos de los conceptos y moldes tradicionales que adquirimos en los seminarios o en la iglesia madre, como le decimos a la iglesia de origen. Debo ajustar mi trabajo a la necesidad imperante en el medio en el cual voy a trabajar. Debemos hacer una reflexión muy seria y profunda y aún sociológica de la realidad que tenemos en el entorno a donde vamos, antes de hacer cualquier plan de trabajo. ¿Qué es sociología? La sociología es la ciencia que estudia las relaciones entre las personas y el comportamiento humano de acuerdo a las diferentes comunidades. Nuestra estrategia evangelística debe ser hecha en el campo de batalla y no en las aulas de estudio ni en el país de origen. Porque no podemos hacer un buen trabajo si primero no conocemos el terreno y los obstáculos. Es absurdo trazar un modelo de trabajo sin conocer las condiciones del lugar a donde voy a trabajar. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer los problemas, las limitaciones, las necesidades. El pastor Alfonso Ropero escribe al respecto: es un grave problema no reflexionar detenidamente sobre este asunto. Luego vienen los fracasos y las secuelas de frustración y desánimo. Hay muchas cosas que evaluar en la profundidad del tema de la evangelización. Y sigue afirmando Alfonso Ropero en su libro: reina una pavorosa ignorancia, pese a la febril actividad supuestamente evangelizadora que ejercen muchos grupos de misión e iglesia.
Parece que todo consiste en fundar nuevas congregaciones de acuerdo a unos patrones fijos, según el maestro de turno o la teoría de boga. No se puede plantar iglesias como se plantan rábanos. Muy buena reflexión. Nuestro mensaje y enseñanza debe adaptarse a la realidad y a la necesidad del lugar en que estoy, para que la misma sea efectiva. Cualquier patrón implantado que no tenga raíces en la propia necesidad del lugar viciará la salud de la futura iglesia. Eso sí, no debemos atraer al perdido dándole carnadas como son las modas, regalos, costumbres mundanas, porque no es compatible ser cristiano adaptado a las costumbres mundanas y arrastrado por los deseos carnales, como dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sería bueno hacer un análisis del modelo de iglesia que vamos a implantar siguiendo el modelo del libro de los Hechos. Y también estudiar el estilo de trabajo misionero realizado por los primeros evangelistas, que fueron los mismos apóstoles y discípulos, que al huir de la persecución de Jerusalén, extendieron la iglesia por todo el Medio Oriente y parte de Europa. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y recuerden que Felipe, como consecuencia de la persecución, salió de Jerusalén y llegó a Samaria a predicar. Debemos estar capacitados para elaborar en el campo de trabajo una estrategia que sea posible a la realidad, a fin de alcanzar a los no alcanzados. Hay que entender que no todos los pueblos tienen la misma característica, las mismas necesidades o los mismos recursos que hay del lugar donde yo vengo. Hay que tener claro que la visión, la misión y los valores. Si nuestro marco social es diferente a aquel del cual yo procedo, las necesidades de implementar otra acción podría variar, así como la dinámica del trabajo misionero. Vamos a ver este cuadro comparativo. Diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual. Por ejemplo, en el evangelismo, la iglesia primitiva predicaba a diarios a través de la comunidad. En la iglesia actual, solo los domingos en la iglesia o montando una campaña. Respecto a la cristiandad, la iglesia primitiva se identificaba solo con Cristo y no aceptaba al mundo. La iglesia actual no se diferencia del mundo. Tratar de identificar a un cristiano de un mundano hoy en día es tarea bien difícil. Y los resultados. La iglesia primitiva voltearon el mundo al revés. La iglesia moderna, el mundo ha volteado la iglesia al revés. En otra palabra, en vez de ganarnos al mundo, el mundo nos ha ganado a nosotros. Y concluyo con estas preguntas que ustedes deben contestar. ¿Cómo podríamos definir qué es un patrimonio cultural y qué aspecto de este puede afectar la labor misionera? ¿Cuáles son las áreas que deberíamos respetar en otra cultura? Segunda pregunta. Establezcamos algunos estereotipos de conducta eclesiástica que pueden ser llevados por el misionero
a su lugar de labor. Tercera pregunta. ¿Cuál debe ser la filosofía y la conducta de un misionero para ser aceptado en medio de un lugar difícil en sus prédicas? Y cuarta pregunta. Definamos los siguientes conceptos: ¿qué es un molde, un dogma, una doctrina y costumbre? Y para eso solamente tiene que buscar un diccionario y entender el sentido de las palabras para poder encontrar el fondo de la enseñanza bíblica. ¿Por qué la evangelización y la cultura tiene tanta importancia? ¿Y por qué la iglesia se ha olvidado de esto? ¿Qué significa recuperar el sentido de la cultura y de las celebraciones religiosas? Para alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes de inspiración y los modelos de vida de la humanidad son importantes, que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de la salvación. No es fácil evangelizar en un mundo tan complicado como en el que actualmente vivimos. Y dijo un gran predicador, Leonard Ravenhill, lo que el apóstol Pablo tenía por basura, muchos predicadores lo tienen como currículo. Gracias por su atención y espero que pueda consultar, investigar más al respecto.